Cuando me invitaron a participar de esta reunión, y asumí que mucha gente muy prestigiosa iba a haber hablado antes de mí, pensé en que mucho se ha dicho y probablemente mucho iba a haber sido dicho en el momento en el que yo iniciara estas palabras sobre las oportunidades que hay en China, sobre lo que ha evolucionado la relación comercial de la Argentina con China y sobre las grandes oportunidades que tenemos en el futuro. Pero una manera relevante de plantear algo diferente es ¿qué tenemos que hacer para aprovechar todas esas oportunidades? En realidad yo creo que los mercados no hay que abrirlos, hay que ocuparlos. Y yo creo que la Argentina tiene dificultades para ocupar mercados, está exhibiendo cierta fatiga en el crecimiento de sus exportaciones y en particular está teniendo fatiga en la capacidad de abastecer un mercado de esa descomunal dimensión que tiene China. Por lo cual, en mi opinión, lo que tendríamos que plantearnos, y comparto la idea que Felipe de la Balsa mencionaba de un ámbito bilateral, sector privado, sector público dedicado a la acción y no solamente al pensamiento, es un escenario en el cual se fomenten inversiones, proyectos entre empresas de los dos países, de modo que lo que hagamos sea incrementar la capacidad exportable de la Argentina para abastecer oportunidades en China y no solamente contentarnos con las oportunidades que hay allí. Esto es, no solamente pooling, allá hay oportunidades y no nos piden productos, sino pushing, que es donde yo creo que tenemos determinada debilidad. Por lo que, en mi opinión, en cualquier plan que hagamos hacia adelante, pensando en China, como pensando en cualquier otro gran mercado de la Tierra, nosotros deberíamos pensar en tres cosas. Primero, en inversiones y no solo en comercio. Esto es, buscar socios, no buscar clientes. Es más, no buscar mercados, sino buscar cadenas de negocios. Segundo, por lo tanto, asociaciones y no solo exportaciones. Esto es, más multidireccionalidad en proyectos micro entre empresas o conjuntos de empresas en los dos mercados y por lo tanto fomentar vínculos estratégicos, esto es pensando en el mediano y largo plazo y no solo relaciones export. Una cosa era pensar en China cuando la Argentina tenía capacidad ociosa como tenía hace 5 años, un tipo de cambio muy competitivo, y otra cosa es pensar hoy donde tenemos el 80% de la capacidad instalada, no tenemos el tipo de cambio competitivo que teníamos y hay una atracción de la demanda doméstica para la producción de nuestras empresas que hace que por distintos factores esos mercados tan complejos ya no sean tan atractivos o por lo menos no generen tanta motivación. Entonces, para fundamentar esto que digo, quiero compartir con ustedes un relevamiento de dónde estamos hoy en la Argentina en términos de nuestra capacidad exportable para aprovechar oportunidades nuevas en un mercado como el mercado chino. Y lo primero que yo veo como dificultad, y cuando hablo de dificultad estoy planteando la agenda para corregir cosas, no la crítica por lo que ha sido hecho antes, ¿sí? ¿Qué deberíamos pensar en los próximos 10, 15 o 20 años? Lo primero es, la verdad es que la Argentina está creciendo sus exportaciones, en los últimos 5 años alrededor del 70%, casi, un poquito menos, pero el principal motor de esas exportaciones es el motor de los grandes sectores exportadores argentinos. Hay un proceso de la concentración que hace que los 5 principales rubros de las exportaciones argentinas, que hace 5 años explicaban menos del 40% del total de lo que la Argentina vendía al mundo, el año pasado explicaron el 50% de todo lo que la Argentina vendía al mundo. Esto es, cereales, oleaginosas, subpreparados como aceites o harinas, y el complejo automotriz son un conjunto de elite que en realidad crece más que el promedio porque el resto, las pymes o las medianas, tienen menos fuerza y menos capacidad. Ahí hay que trabajar si queremos mejorar la capacidad de ocupar el mercado chino. Segundo, la verdad es que las exportaciones argentinas crecen. Este año están creciendo un 25% aproximadamente. Ahora, de ese 25% que crecen este año, un quinto está explicado por incremento de volúmenes físicos, de más toneladas despachadas, y 4/5 está explicado por mejores precios. Este año es el año en el que estamos siendo beneficiados con los mejores precios en 10 años, excluido el año 2008. En los últimos 3 años, las exportaciones argentinas crecieron casi un 30%, pero menos de un tercio de ese crecimiento es más volumen físico, más producción exportable. Por lo que me parece que esta es otra cara de la misma moneda. Lo que estamos viendo es, si queremos abastecer un mercado de tamaña y dimensión, lo que hay que pensar es no solamente mejorar la capacidad de acceder al mercado, sino mejorar la capacidad de tener con qué acceder a un mercado como el mercado chino. Hoy el dinamismo de las exportaciones argentinas no está
basado en que tengamos holgura como para incrementar la oferta exportable simplemente porque aparecen oportunidades. Hay que trabajar en otras áreas, sobre todo en la inversión, que mejore esa capacidad de producir. Fíjense ustedes que, mirando los números del año pasado, la última medición anual con la que contamos, las exportaciones argentinas crecieron un número no despreciable, 24%, pero son las que menos han crecido en el vecindario, incluso han crecido menos que el promedio de la región a la que pertenecemos como el Mercosur, lo cual está mostrando esa fatiga de la que yo hablo y que a mí me preocupa si queremos aprovechar las oportunidades que ofrece un mercado como el mercado chino. Estamos teniendo incluso más debilidad, menos capacidad de incrementar producción exportable que nuestros propios vecinos, no ya comparándonos con las grandes economías del mundo. Un aspecto adicional que yo creo que deberíamos corregir, e insisto, planteo esto en términos de agenda al futuro y no de crítica hacia el pasado. Siempre le digo a mis hijos cuando se pelean, no me digan quién tiene la culpa, díganme quién tiene la solución. Y me parece que es una manera de plantear hacia adelante un escenario más optimista. Nosotros la verdad es que necesitamos más transatlánticos comerciales internacionales. En la Argentina hay casi 15.000 exportadores. De esos 15.000 inscritos como exportadores en la aduana, en realidad no todos exportan sistemáticamente, que exportan más de 1.000 millones de dólares por año, son menos de 20. Que exportan más de 100 millones de dólares por año, son menos de 100. En la medida en que no hagamos crecer las espaldas de los actores económicos comerciales internacionales de la Argentina, tendremos enormes dificultades de trabajar en un mercado como el mercado chino, o como algunos otros de gran dimensión, como la India o como Rusia. Esa es una asignatura pendiente. La Argentina necesita tener más grandes empresas exportadoras, porque si no, estará siempre en la dificultad de la debilidad por la falta de escala o de volumen. Por lo que, por algún motivo, y no solo pensando en el incentivo de oportunidades en el exterior, sino en herramientas para mejorar la capacidad de producir, la dimensión de nuestras empresas, hay que plantearse esto de manera lo más veloz posible. Una manifestación de esto, comparándonos siempre con la región, yo ya no comparo más a la Argentina con España o con algunos, ni siquiera con Brasil en general, sino con la región en general. Una manifestación de esto es la poca presencia de empresas argentinas en el lote de las multinacionales de origen latino, las multilatinas, a donde claramente Brasil, México y hasta Chile nos ha sacado distancia y tienen ellos mucho más empresas, no ya que comercian con el mundo, sino que se han ido a instalar en el mundo, que producen en otros países. Acá en pantalla ustedes ven el promedio de países en los que las principales multilatinas de estos tres grandes emisores de empresas grandes de nuestro vecindario están mostrando. Y la verdad es que nosotros tenemos solo 3 en el conjunto de las 60 principales multilatinas, y es poco. Y es otra manifestación de lo que yo planteaba antes. Es muy difícil ganar posiciones de manera significativa y relevante, estable y permanente en un mercado como el chino, si nosotros no hacemos algo para lograr una composición de actores que avanzan hacia el mercado chino con capacidad de asociarse, por lo tanto de negociar y no tener una debilidad asimétrica, y con capacidad de abastecer una demanda de tal dimensión. La verdad es que nosotros desde hace muchos años en la Argentina nos vemos beneficiados con un cómodo superávit comercial. En realidad está siendo cada vez menos cómodo. Hace 2 años era de 15.000 millones de dólares, el año pasado fue de un poco más de 11.000, este año será de 9.000, se estima que el año que viene será de 6.000, se viene achicando, pero tenemos superávit comercial y eso es una buena noticia. Del mismo modo que creo que hay muchas muy buenas noticias en el comercio exterior en los últimos años. Atención, la verdad es que las exportaciones argentinas en 10 años han crecido 170%, esto está muy bien. El mundo ha crecido, más allá de los episodios de crisis en los últimos años en el comercio exterior, y la Argentina acompañó la tendencia. No incrementamos participación en el comercio global, pero tampoco la perdimos, lo cual para la Argentina es una buena noticia. Acompañamos tendencia cuando muchas veces fuimos contra la corriente. Yo creo que hay muchas buenas noticias, pero hay también algunas cuestiones que hay que corregir. Y entre ellas es esto de la enorme dificultad que tenemos para la complementariedad con las grandes economías mundiales. Estaba diciéndoles, la Argentina goza de superávit comercial. De los 90 mercados con los cuales la Argentina comercia de una manera más o menos significativa, hay alrededor de 65 que son países con los cuales la Argentina tiene superávit comercial.
y alrededor de 25 que son mercados con los cuales tiene déficit comercial. El neteo, el saldo, da un superávit que en los primeros 7 meses de este año se mantiene en casi 7.000 millones de dólares. El número global está bien, pero resulta que si escarbamos un poquito, descubrimos que con todas las grandes economías del mundo tenemos déficit y que nuestro superávit se basa en una gran capacidad de vender mucho a las economías menos exigentes. De las 5 principales economías del mundo, con todas tenemos déficit. De las 8 principales economías del mundo, tenemos déficit con 6. Esto es, dado que la Argentina es un país en el cual hay una gran sensibilidad cuando se van incrementando los déficits comerciales y tenemos cierta tendencia a preocuparnos cuando los números no nos dan tan cómodos, tenemos que tener en cuenta entonces que alguna dificultad de competitividad tenemos si es que en realidad el superávit comercial argentino se explica porque le estamos vendiendo mucho a Irán, mucho a Venezuela, mucho a algunos vecinos como Chile y Uruguay, pero resulta que de entre las grandes economías del mundo, con la gran mayoría de ellas tenemos déficit. Si miramos las 10 principales economías del mundo, la relación con ellos es deficitaria en alrededor de 7.000 millones de dólares. ¿Qué quiero decir? Atención, hay que hacer algún esfuerzo en términos de competitividad y de sofisticación de nuestra oferta exportable, porque si no, lo que está mostrando esto es que apoyamos nuestro crecimiento comercial sobre bases algo rudimentarias. Un elemento adicional que yo creo que hay que plantearse entonces para llegar en mejores condiciones a un mercado como el chino es un escenario de acuerdos que fomenten inversiones chinas para trabajar desde la Argentina en el abastecimiento de la demanda que encontremos en China. La Argentina tiene en eso una desventaja, pero una oportunidad. Nuestra capacidad de recibir inversión extranjera directa es bajísima, como todos ustedes saben, se publica regularmente. Somos en Latinoamérica el 6º receptor de inversión extranjera directa, no solamente recibimos menos que Brasil o que México, sino también menos que Perú, que Chile o que Colombia. Bueno, ahí hay un escenario en el cual hay mucho por hacer, porque si la tasa de inversión interna bruta es baja, y lo es, porque además más allá de que esté en el 22-23% del PBI, lo que está ocurriendo es que ahí hay un alto porcentaje de inversión pública y hay un alto porcentaje de construcción, por lo tanto en términos de fierros para producir más no estamos demasiado bien. Y si la Argentina tiene la incapacidad que tiene de generar ahorro doméstico para fomentar inversión, entonces no nos queda otra que acudir a la inversión extranjera. Y me parece que en términos de complementariedad con China podríamos plantearnos muchísimas oportunidades de inversión china para producir, para abastecer demandas de nuestros 2 mercados y de terceros mercados. Por lo que si necesitamos más inversión extranjera directa, si somos muy débiles en esto también, y si no corregimos esto, yo creo que es complejo plantearnos más importancia internacional. Entiendo que en China hay un gran potencial de desarrollo de proyectos para que el comercio esté antecedido de inversiones chinas. Miren ustedes la dificultad que muestra la Argentina en términos de recepción de inversión extranjera directa. Vean ustedes ahí las curvas que muestran cuánto mejor performance tienen en la materia Brasil, México, Chile, Perú, Colombia. La Argentina es el anteúltimo en esta lista, en la que he seleccionado solo a las principales economías. Una dificultad que tenemos es el Club de París. Es difícil pedirle a los alemanes, a los suizos, a los franceses que vengan a invertir a la Argentina. Pues entonces vayamos a pedirles y a seducir a los chinos para que planteemos escenarios de proyectos conjuntos. Pero sin inversión no va a haber comercio. Una vez más, los mercados no se abren, se ocupan. Por ende, dicho todo esto, yo creo que sí, y en esto probablemente voy a ser menos original, hay muchísimas oportunidades en las que podremos trabajar si subsanamos todas esas debilidades que hoy entiendo la Argentina tiene para mejorar la capacidad de inserción en un mercado como el chino. En primer lugar, las oportunidades están dadas por el dinamismo de la relación comercial que, como decía Ernesto, ha sido creciente en los últimos años. Hoy China ya explica el 10% de las exportaciones argentinas en promedio en los últimos años. Es, por ejemplo, el doble de lo que significa Estados Unidos para la Argentina. Es un mercado de enorme crecimiento, es el segundo más importante cliente de nuestro país. En segundo lugar, la importancia relativa de China para la Argentina nos ha planteado un ejercicio muy interesante, incluso para los que alguna vez estuvimos del lado de los que diseñan acciones públicas, que es mirar Asia. La verdad es que hasta que no apareció China ahí como un fenómeno hace algunos años, la Argentina no miraba a Asia. De hecho, todavía hoy el 50% de todas nuestras exportaciones se dirigen a nuestro hemisferio.
El 50% exacto de lo que la Argentina vende al mundo se lo vende a las Américas. Pero bueno, China ha crecido mucho y me parece que ahí ese dinamismo genera una inercia y una energía que contagia, que plantea oportunidades muy sustanciosas. Yo creo que hay distintos rubros en los cuales podríamos plantearnos este escenario, no solo comercio sino inversión, más comercio, no solo contratos spot sino estrategia. Cuando yo estaba en la Fundación Exportar hace unos años habíamos hecho un trabajo en el cual recomendábamos esta búsqueda de inversión más comercio, de asociaciones y lo que llamábamos en ese momento, tomando una expresión de un profesor de la London Business School, el profesor el profesor John Kay, generar arquitectura de vínculos. Esto es, dice John Kay, cuando uno compite en igualdad de condiciones, lo que tiene que conseguir son contratos legales, en los cuales yo vendo, vos me pagás y hay una pena si no cumplimos. Cuando uno no compite en igualdad de condiciones, lo que uno tiene que buscar son contratos relacionales, que no pertenecen a la ciencia de las leyes, sino a la ciencia de la psicología, que surgen de conductas repetitivas, constantes, sistemáticas, que hacen a uno previsible, que generan reputación y que por lo tanto establecen un vínculo basado en la confianza. Y probablemente si hiciésemos eso, en algunos rubros, como los que están en pantalla, pueden ser algunos más, nosotros podríamos estar planteándonos un escenario de mayores oportunidades. Para ello, y esto es lo último que digo, es que entiendo que hay que desarrollar atributos competitivos para las empresas argentinas. No solo dimensión, no solo volumen, no solo escala, sino atributos competitivos. Y en eso mi sugerencia es, creo que lo dijo Felipe también, la creación de alguna agencia que trabaje junto con las empresas argentinas para que el sector público a través de las políticas públicas genere valor. En la Argentina hay 90 programas de asistencia a pymes para tratar de mejorar la competitividad de los clientes de esos 90 programas. Solo 5% de las pymes argentinas consumen esos programas. Y la verdad es que en mi propia experiencia es que esos programas lo único que hacen es repartir plata. Y el gobierno no tiene que repartir plata, porque más es peor negocio, porque con el costo transaccional siempre va a repartir menos que lo que recaudó. Por lo tanto, tiene que usar esa plata para generar valor. Y cuando transmite, en vez de plata, subsidio, prebenda, valor, lo que hace es transmitir mucho más que lo que cuesta lo que da. Y eso es lo que permite generar atributos, lo necesario para competir en un mercado de tal dimensión como el mercado chino. Muchas gracias.